Familia, vamos a leer desde el capítulo 5. Ahora nos tocan los versículos 19 al 47, así que voy a dar lectura rápidamente. Dice: por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas les mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben la gloria unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Estamos en un momento donde, si recuerdas la predicación del domingo anterior, estamos con Jesús y enfrentándose a los líderes religiosos, a los judíos. Y no sé si recuerdas cuál era el fundamento de este conflicto. ¿Te acuerdas? Era que había sanado a un paralítico que dice la palabra que ya llevaba 38 años esclavo de esa parálisis, incapacitado. Pero eso no fue lo que más trajo controversia ni más trajo alboroto. ¿Te acuerdas qué fue lo que realmente cambió la mente de los judíos y los hizo ponerse rojos y furiosos? ¿Te acuerdas qué fue? Haber hecho esa sanidad en día sábado. Y platicábamos acerca de por qué esto.
Y entendíamos que para la cultura judía el mandamiento de guardar el sábado que se había dado en la ley era para ellos algo muy, muy importante. Al grado, y ojo, yo creo que con una muy buena intención, ellos habían creado cosas alrededor de la ley como para poder protegerse de no violar el romper el día sábado. Entonces ellas eran como, ¿qué significa no hacer nada en día sábado? Bueno, pues yo creo que esto es hacer algo, entonces no lo hagamos. Pongamos protecciones para que no cometamos infracción contra la ley. Así que yo creo que era una muy buena intención, pero aquí algo nos está revelando, que Jesús mismo estaba haciendo algo que se consideraba fuera no de la ley, sino de sus reglas, y lo hizo en día sábado. Y más tarde, él no nada más hizo esto, sino que dijo, hey, es que mi Padre trabaja hasta el día de hoy y yo hago lo que hace mi Padre. Entonces, si ya estaban enojados por lo que había roto acerca del día sábado, ahora estaban más furiosos. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo igual a Dios. Y estos versículos que vamos a ver me encantan y confieso que los leo con temor porque es todo un discurso de Jesús. Y cuando Jesús habla es imponente. Y toda esta palabra es un discurso que Jesús da como si estuviéramos en un tribunal y Jesús presentara su caso de defensa ante este argumento. Todos estos versículos van a dar testimonio y fe en defensa de la divinidad de Jesús. Por eso el título de hoy es la defensa que revela la divinidad de Jesús. Así que, ¿qué es lo que quiero que podamos quedarnos en mente el día de hoy? Honremos a Jesucristo, Hijo de Dios, quien en unidad con el Padre tiene autoridad para dar vida y juzgar con justicia. Así que vemos en este pasaje cómo estos judíos ya están al borde del colapso por esta afirmación que Jesús hizo, donde Él está diciendo, mi Padre. Entonces no se está haciendo menor como una relación de padre e hijo, donde hay autoridad. No, se está atribuyendo toda la divinidad del Padre al decir el Padre. ¿Te acuerdas cuando la palabra dice el Padre y yo uno somos? Wow, son declaraciones importantes. Y si bien es Dios revelándose a través de su Hijo, para estos líderes religiosos era un conflicto. Y lo más hermoso que podemos ver en este día es que lo que el Hijo hace en este día o lo que está diciendo no contradice al Padre, todo lo contrario, lo revela. Lo que Jesucristo hace revela al Padre. Por eso reconoce y honra la perfecta unidad del Hijo con el Padre. Fíjate qué dicen los versículos, vamos a regresar. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y aquí no está hablando el pasaje acerca de que no puede hacer algo. No es un tema de incapacidad, sino de unidad voluntaria a su obra, de tener una alineación total donde están totalmente de acuerdo y nadie hace nada fuera de su voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Es un apego total, es una alineación perfecta. Versículo 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará. ¿Para qué? Para que ustedes se queden asombrados. Y me encanta porque no está hablando solamente de un tipo de relación de sumisión, no está hablando de una relación de amo-esclavo, sino que está expresando el Padre su amor por su Hijo. Este pasaje viene diciendo, este es mi Hijo y yo lo amo. ¿Te acuerdas esa voz cuando fue el bautismo de Jesús? Que dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Vemos este tipo de relación porque el Padre ama al Hijo. Y no solamente lo ama, sino que, ¿qué es lo que nos está diciendo el pasaje? Que el Padre le revela todo a Jesucristo. Versículo 21,
Vamos a irnos versículo tras versículo porque es un poquito largo el pasaje. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Voy a leerlo otra vez porque aquí hay algo muy interesante. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida ¿a quiénes? Wow. ¿Te acuerdas que en los primeros capítulos, en el primer capítulo, vimos que era imposible que alguien naciera por su propia voluntad? No podemos nacer de carne para salvación, tenemos que nacer por el Espíritu. Y dice la palabra que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y aquí hay algo que me asombra, porque el foco no va a nosotros. No es el Hijo también da vida a los que se la solicitan. O a los que presentan sus obras y dicen como un trueque, oye mira, yo he hecho toda mi vida estas obras, ¿cuánto me alcanza de salvación? ¿Cuánto me das de salvación por estas obras? No, dice, el Hijo también da vida a los que Él quiere. O sea que Jesús es malo por mandar a algunos al infierno. Este es un tema que tiene mucho debate. Cristo no los manda al infierno. ¿Sabes por qué? Veamos qué dice la palabra. ¿Recuerdas que capítulos anteriores en Juan 3:16 leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Quién amó al mundo? Dios amó al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí estamos viendo el corazón de Dios, ¿te das cuenta? Este es el corazón de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. Y fíjate cómo confirma esto la palabra y el juicio. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa, porque también yo les anticipé que el libro de Juan es tan profundo, tan teológico, que de verdad no podemos predicar porque es tanta la información y la riqueza. Pero no sé si has escuchado a las personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Ese pensamiento es errado. Todos somos criaturas de Dios. Y te lo pongo a un nivel que ni yo había entendido hasta esta semana que estaba estudiando el pasaje. ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Quién da más? ¿Verdad? Aquí lo está diciendo. Dios envió al mundo que dio a su Hijo unigénito. No está diciendo primogénito. Primogénito es el primero de entre muchos. Está diciendo a su Hijo unigénito, único. El único que es su Hijo es Cristo. Y es hermoso porque entonces ese privilegio de ser hijo único y desprenderse de Cristo para enviarlo a nuestra redención, aumenta más el valor de su amor en nuestra percepción. ¿Te das cuenta? Ahora sí dice la palabra que nosotros fuimos adoptados. Ahora somos hijos de Dios por medio de la adopción. Pero esto hace a Jesucristo único entre todos. Único, unigénito. Y Él lo recalca porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora sí, entonces, ¿por qué hay gente que se va al infierno? Versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Te das cuenta? El corazón de Dios es que todos se salven. Pero en esta libertad del amor perfecto, hay personas que cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan el nombre de Jesucristo, lo rechazan. ¿Te imaginas
Hay muchas veces que escucho personas que dicen, pero ¿por qué Dios hizo esta capacidad de poder fallarle y rechazarlo? Y es como, ¿no acaso ese es el amor? ¿No ese es el amor verdadero, el que no te obliga, el que no te impone que tienes que amarlo? Dentro de esa libertad es donde hay personas que pueden negar su nombre y hay otras personas que pueden, como lo dice la palabra, reconocer su condición. ¿Te acuerdas del paralítico? Que fue necesario que él reconociera su condición para entender que Cristo lo valía todo, que Cristo es su tesoro, que en Cristo es donde estuvo siempre su sanidad, no en la espera de ese estanque. ¿Te acuerdas? Versículo 22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Te das cuenta cuál es el propósito? Aún el Padre mismo le está dando toda la autoridad, reconoce la autoridad del Hijo para que Él dé vida a quien Él quiere y para que Él sea el que dé juicio. No sé si a lo mejor en algunas mentes puede estar el hecho de saber que Jesucristo vino la primera vez para salvación y no para condenación del mundo, como bien lo dijo el pasaje que acabamos de leer. Pero la segunda venida de Jesucristo es diferente, porque se le ha dado todo el juicio, toda la autoridad de ser Él el que juzga. Jesucristo con su autoridad perfecta, Él como el juez perfecto, va a juzgar todas las obras, va a juzgar todas las cosas. Pero vean lo hermoso de este pasaje, cuál propósito doxológico es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué pasa con las personas que todo el tiempo están buscando a Dios, pero niegan al Hijo? Hay serios problemas con este pasaje, porque Dios no quiere la honra solamente Él y que digan, y mi hijo murió en la cruz. El mismo Dios Padre está diciendo, toda la honra tiene que ser para Él, mi hijo, así como para mí, porque Jesucristo y Dios Padre uno son. ¿Te das cuenta de lo asombroso, de la maravilla? No estamos adorando solamente a un hombre, estamos adorando a un hombre que vino a la tierra, pero que también es 100% Dios. Y ese es el mensaje de toda esta carta, de este evangelio, perdón. Así que Jesús no baja el tono ante esta acusación, sino que Él lo intensifica. Tal vez tú y yo, si tuviéramos miedo a la aprobación de esos líderes religiosos, diríamos otra cosa para salir de paso, ¿no? Perdón, ¿sabes qué? No traigo mi calendario, pensé que era viernes. Discúlpame, para la próxima no vuelvo a sanar en sábado. Jesucristo, en lugar de librar la confrontación, ¿sabes qué hace? Él lleva las cosas a otro nivel, donde la cabeza de alguien religioso iba a explotar sí o sí. Él no intentó cubrir lo que decía, todo lo contrario, da más argumentos y más argumentos sólidos de quién es Él y su divinidad. Así que, amado, si te molesta lo que hace Jesús, el problema no nada más es con Jesús, es con el Padre directamente, porque Jesucristo no hace nada que no vea hacer al Padre. Tú puedes descansar en esa tranquilidad, que todo lo que Jesucristo hizo es la voluntad de Dios. Cuando tú y yo podríamos tener algunas reglas, normas, costumbres religiosas, cuando tú vayas a la palabra y veas a Jesús haciendo otra cosa, tal vez tú te tienes que preguntar, ok, entiendo que esto era la ley, pero la ley fue cumplida ¿en quién? En Jesucristo, a la perfección, en su plenitud. Así que tengo que pedirle al Espíritu Santo en su palabra revelación para conocer el corazón de la ley. ¿Te das cuenta? Hay un ejemplo muy curioso, porque me dijo mi esposa que una vez cuando iba caminando, ella es de Buenos Aires, allá de Argentina, y dice que una vez que iba caminando por una calle donde es de mucho comercio, se encontró con un judío ortodoxo. Y ella estaba preocupada porque no sabía la hora o algo así, y le preguntó, ¿y sabes qué hizo? Y se fue para el otro lado.
No quiso hablar con ella. Otra vez, yo creo que con buenas intenciones, con una intención genuina de querer no infringir la ley, ¿qué dice? No codiciarás mujer, no codiciarás la mujer de tu hermano. Entonces, queriendo hacer eso, ¿qué haces? No quiero ver mujeres, no quiero hablar con mujeres. El tema es que estamos en un mundo donde está corrupto, donde hay pecado. ¿Qué es más fácil? ¿Echarle la culpa a todas las mujeres? Por favor, todas las mujeres salgan para que yo no peque. Tengamos cuidado de no entender el corazón de la ley. Cuando Jesucristo habla de, hey, tú te puedes descansar en la ley por no ser un asesino, lo hemos hablado. Pero el corazón de la ley va más allá y dice, cualquiera que aborrezca a su hermano, a su prójimo, ya es como asesino. ¿Te das cuenta? No nos quedemos en la letra de la ley, sino entendamos el corazón de la ley. Y no es en nuestra interpretación, Jesucristo mismo lo revela, como es en este caso. Así que, amados, honremos a Cristo con nuestra adoración y con nuestra obediencia real, no solo con palabras, no solo con hechos o seguir reglas, sino con que sea un fruto el vivir conforme a su voluntad. Y eso, ¿sabes qué? No viene de tus esfuerzos, viene del Espíritu Santo, que si tú has puesto tu fe en Jesucristo, ahora te permite vivir en armonía, en comunión con Dios Padre, amar su voluntad y rechazar las obras de tu carne, rechazar los deseos de esta carne en la cual moramos todavía. Porque la adoración verdadera no se mide por la emoción, sino por sumisión diaria a su voluntad. Y oh sorpresa, ¿dónde encuentra su voluntad? En su palabra. Tal vez tengas un corazón, dirían, es que esa persona tiene un corazón de adorador, porque no se cansa de saltar. Gloria a Dios por ese gozo que tienes de alabar a nuestro Dios. Pero no te dejes llevar nada más por la emoción, sino que tu adoración real es cuando tú sometes tu criterio, tu voluntad a la suya. Cuando tú te rindes y conoces tu identidad de hijo y te sometes. ¿Te das cuenta? Como un hijo se somete a su padre. Cuando obedece su palabra, incluso cuando el mundo lo considera una locura, ¿sabes qué estás haciendo? Estás honrando a Cristo. ¿No fue eso lo que hizo Noé? ¿Quién iba a pensar que en esa zona donde estaban se necesitaría un barco? Es como que vieras llegar a alguien con un yate aquí estacionado, con una lancha, y es como, ¿sí le dijeron que en Querétaro no hay mar? Pero si el Señor, su voluntad es clara para su espíritu, tú solamente tienes que someterte. Lo dijimos la reunión pasada. Si el Señor te dice, deja ese pecado, y tú le vas a decir, Señor, pero es que he luchado contra este pecado 38 años. No tienes que cuestionarlo, tienes que creer en que Él tiene el poder para rescatarte, para librarte de cualquier pecado. Si Él debe de ser honrado como el Padre, nuestro canto, nuestras oraciones y nuestra predicación siempre debe de ser cristocéntrica, no antropocéntrico, no que esté centrado en nosotros. Si te das cuenta, nosotros tratamos de que las canciones, los sermones no se traten de nosotros. Señor, quítame este dolor. No, eso no es bíblico. Señor, permíteme que por tu espíritu yo sea fortalecido y sea un hombre paciente a través de las circunstancias adversas. Eso es bíblico. Y que ese dolor te dé la gloria y la honra a ti, Señor. No que se quede en mí, en mi situación. Todo lo que hacemos queremos que exalte a Cristo, porque la palabra nos dice que Él es el único que necesita, que recibe la honra de nosotros. Así que reconoce, si tú es la primera vez que acabas de escuchar esta palabra acerca de Jesucristo, quiero que entiendas algo. Tienes que reconocer, tienes que negarte a Cristo. Tienes que negarte a ti mismo, para que Cristo sea el único que te transforme. Si tú has rechazado honrar a Jesucristo,
tal vez por creencias, religiones, tal vez porque la iglesia te lastimó, tal vez porque personas te lastimaron. Eso fue el pecado que aún está remanente en nosotros. Pero Cristo no pecó contra ti. Él jamás ha cometido pecado. Él sí merece la honra, porque el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. No existe tal comunión de decir, yo amo a Dios, pero no creo en Jesucristo. Es imposible. No puedes decir sería algo totalmente contradictorio. Y a lo mejor no lo dices, pero a lo mejor en tu corazón está. Yo solamente tengo relación con Dios. Jesucristo, entiendo que fue un profeta, entiendo que fue un maestro. Eso no es lo que dice la Biblia. Así como leímos en Juan 3:16, mis hermanos, tenemos que entender que Dios Padre ha dado toda autoridad al Hijo para que la salvación sea únicamente por medio de Él. Así que cree en el Hijo que da vida y juzga con justicia. Cuando Jesucristo dice, en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Notas esas dos partes que son necesarias? El que oye mi palabra y el que cree al que me envió, ese tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Y sabes qué es lo lindo de esto? Que dice tiene, no dice tendrá en el futuro, no dice tendrá cuando muramos, dice tiene. Así que hay una realidad aquí, que nacemos vivos físicamente, pero muertos espirituales. Eso lo podemos ver en Efesios 2 del 1 al 5. Y es que el nuevo nacimiento acontece cuando oímos y creemos. ¿Recuerdas a Nicodemo? Me parece que fue el capítulo 3 cuando lo estudiamos. ¿Qué fue lo que le dijo? Es necesario que vuelvas a nacer. Se lo dijo a un líder rico, alguien de posición alta, alguien que se codeaba con todos los líderes. Y aún así es necesario que vuelvas a nacer. Pero también es necesario que la mujer samaritana vuelva a nacer. Es necesario que este paralítico vuelva a nacer. Es necesario que tú y yo volviéramos a nacer para poder pasar de muerte espiritual a vida y vida eterna. Así que oír la palabra y creerla te llevará a, ¿sabes qué? A obedecerla. Ese es el fruto. Cuando tú oyes la palabra y la crees, la guardas en tu corazón, la atesoras en tu corazón, el fruto por medio del Espíritu Santo es obedecer esa palabra. La madurez espiritual no es acumular conocimiento, sino responder en fe y obediencia a su voz. Imagínate que escuchas todos los sermones, pero si no obedeces la palabra de Dios, el corazón, ¿sabes qué le pasa? Solamente se endurece. Porque escuchar con fe transforma tu corazón. Escuchar con fe te hace rechazar las obras del pecado y que tú ames la voluntad del Señor para que tú vayas tras esa voluntad. No se trata de religión o esfuerzo moral, sino de fe viva en la persona de Jesús. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto, de esta verdad? Que el que hoy ponga su confianza en Cristo, tal vez tengas 2 días de haber escuchado del Señor Jesús, tal vez tengas toda tu vida porque naciste en un hogar cristiano, pero ese es conocimiento. La palabra de Dios revelada, cuando tú oyes su palabra, pero la crees y la guardas en tu corazón y hay obediencia a su palabra, ¿sabes cuál es la garantía? Que el día de hoy puedes obtener vida eterna en Jesucristo. Si hoy, en este mismo instante, por medio de la fe, tú pones toda tu confianza en Jesucristo, hoy ya tienes vida eterna. Oye, pero no pasó, no se fundieron las luces. Es por medio de la fe. No busques una emoción, no busques una situación sobrenatural. El hecho de pasar de muerte a vida espiritual es algo súper sobrenatural. ¿Qué más poder para evidenciar que Jesucristo es Dios que levantar a los muertos y darles vida? Y no solamente vida terrenal, sino vida eterna. El que hoy ponga su confianza en Cristo pasará de vida eterna ahora mismo, no después de morir.
Versículo 25 dice: en verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Por eso es que tú y yo predicamos con estas ganas, con estas fuerzas, con esta pasión, porque no sabemos el tiempo que le queda a la gente. Tal vez tengas 15 años y pienses que tienes todo por delante. Amados, nadie sabe la hora en que nosotros partiremos de esta tierra. Por eso tenemos que tener la urgencia de predicar fielmente el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque la voz que hoy te llama con gracia, con su palabra, mañana será la misma voz que juzgará con justicia cuando Jesucristo vuelva. Amén. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del hombre. ¿Te das cuenta? Jesucristo vino para rescatar a los suyos. Jesucristo vino para poder salvar al perdido, al necesitado. Pero este tiempo es para que tú y yo prestemos atención, escuchemos a su palabra y confiemos y creamos en Él. Porque lamentablemente las personas que amen más las tinieblas y rechacen al Hijo de Dios, entonces se enfrentarán a un juicio. Fíjate lo que dice la palabra: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dice de creyentes? ¿Dice de inconversos? ¿Te imaginas eso? Cuando yo leí esta palabra quedé asombrado. ¿Te imaginas este momento donde todos los que están enterrados a una voz, a la voz del Señor, se levanten, salgan de los sepulcros? Pero fíjate lo que dice el versículo 29: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Quiere decir que los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo no presentaremos ante el gran tribunal de justicia de Dios. Claro que presentaremos, pero todos nuestros pecados habrán sido perdonados en la cruz. Lo que el Padre va a hacer en ese momento es ver la santidad de su Hijo en nosotros, y no las obras que cometimos en el pasado, en el presente, o las que vamos a cometer. ¿Te das cuenta? No te estoy vendiendo un argumento de te conviene creer en Jesucristo, porque no tengo esa autoridad. El Padre le dio a Jesucristo la autoridad para que Jesucristo salve a quien Él quiere, para que Jesucristo le dé vida al quien Él quiere. Mi deber es simplemente predicarte la verdad del Evangelio, predicarte su palabra, para que sea su palabra la que traiga la revelación. Predica fielmente esta buena noticia a los demás, no importando si habrá fruto o no. Tú predica por amor a nuestro Padre, por amor a Jesucristo, y deja que la palabra sea la que hable para vida en sus vidas. Y mientras tú y yo tenemos que vivir en gratitud, porque nuestro juicio ya fue llevado en la cruz. Ya no se evaluarán nuestras obras en base a la ley, sino que se evaluará la vida de Jesucristo en lugar de la nuestra. Y es por esta verdad, es por esta esperanza que entonces nosotros podemos caminar en santidad, porque un día rendiremos cuentas ante el Señor que nos salvó. Ya no lo hacemos para obtener salvación, lo hacemos porque obtuvimos salvación, y entonces caminamos en santidad, no en nuestras fuerzas, sino por medio del Espíritu. El juicio de Cristo es perfecto, es justo, es incorruptible, porque Él juzga desde la voluntad de su Padre. Versículo 30: yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué podríamos hacer tú y yo ante un juicio tan perfecto, donde son claras todas las veces que rompimos la ley, donde es claro que nunca pudimos haber cumplido la ley, y que todas nuestras obras y pecados se pasen ahí? Imagínate una pantalla, cosas que a lo mejor ni sabías que habías hecho,
Pero Dios es perfecto. Él va a mostrar todo, solamente que el juicio para nosotros ya no vendrá, porque ya fue consumado al derramar Jesucristo su sangre. Si no has creído en Jesucristo, si no has puesto tu confianza aún en Él, quiero animarte, quiero invitarte a que bajes esas armas, a que bajes la guardia, para que entonces puedas abrazar esta gracia, este regalo, porque el que será juez mañana es el que hoy mismo está para ti como un Salvador, como el único Salvador. Pero Jesús no solamente espera que lo creas a ciegas, y esta parte me encanta, que es la final. Jesucristo mismo presenta una cadena de testigos divinos que confirman su autoridad, porque la verdad no teme ser examinada. Este tipo de fe no es una fe como de yo digo tal cosa y sígueme como borrego. El Señor Jesús tiene testigos. Él presenta su defensa con testigos, no el mismo testimonio. Por eso lo dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. O sea, hay otros que confirman todas las cosas que yo estoy diciendo, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Qué hermoso es entender a la luz de su palabra. ¿Recuerdas cómo empezamos este evangelio acerca de Juan el Bautista? Dice: ustedes han enviado a preguntar a Juan el Bautista, y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. ¿Te acuerdas cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, el reino de los cielos viene. Arrepiéntanse. Y es necesario que tú y yo nos arrepintamos de la vida vieja que pasamos, de ese pecado. Versículo 35 dice: Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. ¿Te das cuenta cómo está describiendo a Juan? Juan era la lámpara que estaba emanando luz. Pero Jesucristo, Él es la luz. Jesucristo es más importante. Juan el Bautista decía: yo no soy el importante, Él es el cordero inmolado. Él es el que yo dije que no soy ni siquiera digno de encorvarme y desatar su calzado. Él es el importante. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Cuántas profecías podría cumplir un hombre? Ahora contrástalo con que todo lo que fue escrito por diferentes autores en la palabra de Dios, en diferentes contextos de diferentes naciones, todas sean cumplidas en un solo hombre, Jesucristo. Eso es el mejor testimonio. Es uno de los testimonios que nos dice: toda la palabra fue escrita para confirmar que Jesús es Dios, que no solamente fue un profeta, que no solamente fue un maestro, que no solamente fue alguien piadoso, alguien que amó. De esos hombres podemos tener algunos, pero cada profecía mesiánica cumplida al pie de la letra, con años de diferencia, lo único que deja en evidencia es a un muy buen testigo que confirma esto que estamos predicando. Versículo 37: el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Ahora presenta a otro testigo, el Padre. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. ¿Te das cuenta? Tenemos a este testigo, el Padre mismo, dando testimonio: este es mi Hijo amado, síganlo a Él. Toda la ley se trataba de Él,
todo lo escrito en las escrituras se trataba de Él. No es acerca de nosotros, todo se trata de Cristo. Ustedes examinan las escrituras, les dice a los judíos, porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Eso es lo que hace la religiosidad de nosotros: querer ir a la ley y por nuestros medios querer cumplirla a la perfección para entonces ganarnos nuestra propia salvación. Pero así como puse el ejemplo alguna vez, la ley es un instrumento de medición que lo que hace es dar evidencia de la realidad de la condición de un pecador. Cuando yo pongo una báscula y me subo en ella, lo que hace es revelar mi peso. Si yo les dijera que peso 20 kilos, me dirían: ya se volvió loco el pastor. Pero el instrumento de medición tiene la autoridad, tiene la medición, está calibrada para poder revelar la verdad de mi condición. Y Jesucristo está diciendo: las escrituras que ustedes intentan cumplir, lo único que hacen es apuntar a que la ley está cumplida en mi persona, dice Jesucristo. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Vemos cómo desde Génesis 3:15, con la simiente de la mujer, donde hay una profecía mesiánica acerca de que aplastaría la serpiente, vemos cómo desde ahí estamos viendo el evangelio, cómo apunta a Jesucristo. La serpiente le iba a herir, y eso fue la herida en la cruz. Pero Jesucristo iba a vencer a la serpiente. Jesucristo iba a vencer la muerte. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Cuál era el objetivo de intentar seguir la ley? La vanagloria personal. Rabí Federico, usted está cumpliendo la ley a la perfección. ¡Wow! Rabí tal, maestro tal. Cuida tu corazón, que no esté pasando eso mismo en este momento, donde tu esperanza esté más en las acciones que haces, en tus obras, más que ir a la palabra y reconocer que solamente en Cristo viene esta sanidad, esta salvación. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? ¿Te das cuenta que estos judíos no es que no crean en Jesucristo por falta de evidencia? Jesucristo mismo está nombrando todos los testigos que hablan, testifican, dan veracidad a la palabra de que Él es Dios. No es por falta de evidencias, es déficit de amor a Dios, de amar la luz, y es exceso de gloria humana. ¿Qué gloria estás persiguiendo? ¿La gloria de Dios o tu gloria? Las escrituras no piden admirar una historia, sino rendirnos a una persona que es Jesucristo. Así que, amados, amadas, cuando abran su Biblia buscando a Cristo, no solo busquen datos, tareas, fórmulas para vivir mejor su vida. Rechaza inclusive el ir a la palabra y estudiar para que los demás vean cuánto sabes, sino que cuando vayas a la palabra de Dios sea porque necesites esa fuente, porque necesites ese alimento, no para ser visto por los demás, ni siquiera para ser salvo, porque fuiste salvo. La palabra de Dios debe de ser tu alimento diario, tu dieta, la cual te fortalece espiritualmente.
Hermanos, honremos a Jesucristo, Hijo de Dios, quien en unidad con el Padre tiene la autoridad para dar vida y juzgar con justicia. Por eso te decía hace un rato, baja las armas. La voz que un día juzgará al mundo, hoy te está ofreciendo vida. Si oyes y crees, dice la palabra que pasarás de muerte a vida. Y eso no lo puedes encontrar en ninguna religión. Es Jesús, el Hijo, que es igual al Padre, el que da vida y el que va a traer juicio. Jesús no pronunció estas palabras para ganar un debate. El foco no era ganarles a estos judíos, sino revelar su autoridad, su divinidad. ¿Y para qué? Para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Así que, amados, para terminar, vivamos como alguien que ya pasó de muerte a vida. ¿Por qué, si Jesucristo ya pagó por precio de sangre por tu vida, sigues como si fueras esclavo del pecado? ¿Por qué, si Jesucristo ya hizo la obra, ya te libró? ¿Por qué tu testimonio no es como el de Cristo, sino que es como la misma persona que eras hace 5 años? Honra a Cristo en tu obediencia porque crees en Él como el Dios legítimo. No solo lo digas con tus palabras. Ama su gloria más que el aplauso del hombre en cualquiera de las áreas en donde tú lo estás recibiendo. Y amado, amada, si aún no pones tu fe en Jesucristo, hoy la voz del Hijo es la que te llama. No endurezcas tu corazón como estos judíos, estos líderes religiosos. La voz que un día dictará sentencia, hoy te está ofreciendo su perdón. Así que ven a Él y tendrás esta vida eterna.